¿Quedó claro? Va a tener que mover, entonces Bueno, no le queda me otra. voy. Le dejo todo esto, Pampa, todo esto para usted. Todo esto para mí, qué lindo. Y me voy. Hasta me termino su café. Me voy, me están dejando algo. ¿Ya no fueron suficientes papelones con el de antes de ayer? ¿Tenemos que seguir haciendo papelones? Te pones el sombrero. María Eugenia Flores, porque se viene la fiesta de Halloween en Arenas de la Punta. María Eugenia, ¿cómo estás? Bien. Me estás asustando, en realidad, no, te no digo. te asustes porque no soy tan Me has mala llenado como de arañas. parece. ¿Viste? Arañas, ánimas, Es calderos. terrible. Es una cosa que no se puede creer. Y te queda bárbaro como a todas las mujeres. Sí, a todas las mujeres nos queda bárbaro todo. Así que ya he pasado la línea del mal y del bien. ¿Viste? Sí, yo también, ya pasó. Bueno, contame, estás preciosa, me Ay, encanta. gracias. Re luqueada. Sí, toda luqueada porque, bueno, este es el 4º año que se hace la fiesta de Halloween. Hemos tenido muchísimos niños chiquititos, todos disfrazados de zombies, de ánimas, de esqueletos, de, bueno, vampiros, de todo. Qué de bueno, todo. Increíble, qué increíble cómo se enganchan los chicos, cómo se divierten. Así que vine acá para hacer la invitación a todos, justamente. Bueno, dale, ¿cómo va a para ser? Que, mira, el domingo, domingo 3 de noviembre, a las 14 horas, arranca la parte para los más chicos. Sí. Hasta 12 años. Tienen que venir, la idea es que vengan disfrazados si pueden, si no íbamos a estar haciendo maquillaje del terror Sí, sí. y todo eso. Pero está bueno que gasten un chiquito de inventivo. Sí. Porque está bárbaro cuando uno se pone a ver de qué se puede Está disfrazar genial. y cómo va buscando Aparte porque hay un recursos. montón, buscando por internet, hay un montón de disfraces que no necesitas comprar mucho material. Tal cual, Con sí. cosas de casa uno los puede hacer y quedan buenísimos porque son súper originales. Y aparte trabajan los chicos con los papis, que eso es Exacto. la idea de Arenas de la Punta, de los domingos justamente, que participen todos en familia. Y bueno, se van a hacer todos juegos relacionados a Halloween, todos juegos de terror. O sea que la fiesta está para chicos. Temática para chicos de 14 a 18 horas. Bien. Y después para los más grandes se viene el laberinto del terror. De 12 años para arriba, el laberinto del terror para toda la familia, que es... ¿Viste los peores sustos que puedes imaginarte? Bueno, jamás iré, ya te voy a ¿Cómo decir. que no? Jamás iré. Vení, porque mirá, el año pasado, en el anterior, hicimos Sí. uno que fue un éxito buenísimo. Hubo de todo, la gente, hasta algunos se volvían para atrás porque no se animaban a continuar por el recorrido. Y este año es peor. Peor, así que, bueno, todos los valientes que se animen. Hay gente a la que le gusta mucho eso, A mí me encanta. ¿viste? Que A mí les me encanta encanta. el hecho de asustarse y todo lo demás. Sí. Está bueno. A mí Y a me los gusta chicos mucho. sobre todo les encanta. Les encanta. Sí, sí, los adolescentes se reprenden. Bien, entonces larguemos de nuevo con el programa. ¿A partir de qué hora De y las qué edades? 14 horas, Bien. chicos chiquititos hasta 12 años. ¿Podemos ir a ¿Sí? almorzar ahí? Pueden ir a almorzar, ¿Nos a dar quedamos? una vuelta, porque va a haber un montón de actividades. Es más, al mejor disfraz va a haber premio, así que va a haber un desfile de disfraces, va a haber juegos, vamos a hacer talleres de arte, todo relacionado al terror. Bien. Y después, de 18 en adelante, la parte del laberinto para los más grandes. Bien. Para el que se Para el anime. que se anime, pero hay que animarse porque Sí, hay ese que es para divertirse. divertirse. Hay que ese es ir para con ganas de gritar, de Seguro. asustarse, de pasarla bien y bueno. Y salir con toda esa adrenalina. No, ahí. no, es increíble. Está muy Aparte bueno. los chicos, bueno, están preparando unos sustos muy buenos. Muy buenos. Bueno, imagínate, pensalo. Sí, no, lo voy a pensar, lo vamos a mandar al Pampa a testear el laberinto Dale, del terror. dale, puedo te vamos a asegurar- estar esperando. Te puedo asegurar que lo vamos. Dijimos, ¿disfrazados o no? ¿Pueden Disfrazados también? o no, si alguno no puede ir disfrazado, vamos a estar haciendo maquillaje del terror para que todos estén luqueados. ¿Vas a estar vos con el caldero ahí en la Voy a entrada? estar yo con todos mis amigos, con Bueno. mi amiga el Ánima, con Araña, Se mandó la- Penélope. Terrible Uy, se nos esta cayó, araña. pobrecita. Bueno, está hecha la invitación. Exacto. Para todo, ¿es libre? ¿Pueden Es ser libre, cualquiera? sí, es libre. Y bueno, hay que venir con ganas de disfrazarse. La idea es un divertirse, domingo de jugar. distinto, digamos. Exacto. Siempre en Arenas vamos pensando en diferentes actividades para que puedan pasarlo en familia y diferentes actividades justamente para que siempre sea un domingo especial, ¿no? Seguro, Bueno, seguro. este es el domingo de Halloween, así que Hay que tenemos animarse. recontra animarnos. Bien, ¿qué estamos viendo ahí? Dígame, Y lo único- señor. Unas imágenes. No pueden ser tan mal. Eso fue el terror nuestro hace unos días. ¿En nada. serio? Me tenían que Ya. haber avisado y venía yo también. Claro, a si no fiesta. me hubieras prestado el Sí, mira, tenemos disfraz. tapa, tenemos de todo. A mí me dijeron, toma, ponete esto. Y aparecí ahí. Olvidémoslo. No, pero estás hermosa. Estás hermosa, muy bonita.
Vamos a Mirá. probar. Si asusto, voy a ir el domingo. Si asusto es porque mi disfraz ha sido efectivo. Sí. María Eugenia, Lo que quería sí. aclararte antes Sí. de que terminemos es que, bueno, el laberinto sí va a tener un costo de 20 pesos. ¿No? Pero vale la pena. Pero vale la pena, sí, no, porque sí, los que fueron el año pasado, no el anterior, y se asustaron, este va a ser peor. Así que, y después todo el resto Bueno, y es el que ha libre y vivido la gratuito. experiencia de esos laberintos sabe que realmente se divierte uno mucho, Sí. o sea, y que es muy lindo y después querés entrar de nuevo. Y entraban un montón de veces. Por eso te digo. Sí, pues estaba Así que bueno. está muy lindo. Estaba bueno. Bueno, María Así que Eugenia, mil muchísimas gracias. gracias. No, por favor, Te a espero, vos. a vos, Sí. a toda la gente acá, que nos Dale. mira a ustedes. Y después esperamos imágenes, que nos encantaría mostrarlas. ¿Por qué no? Tenemos que traer imágenes. Dale. Así las tienen. Gracias. Muchísimas gracias por Los venir. espero a todos. Mientras tanto, esta casi bruja se va a la música un ratito.